Hola, buenas tardes. Pues ya tenía rato sin subir video. Eh, este video va a ser un análisis del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Este, Me parece muy importante hacer un análisis más riguroso, más allá de las ideologías, más allá de la cuestión política. Me parece muy importante hacer un análisis más que nada con datos, ¿no? Con datos verificables, eh, que ustedes mismos pueden ir a consultar. Me parece que en esta sociedad tan polarizante en la que vivimos hoy en día, allanar el discurso y sobre todo con datos me parece importante, ¿no? Hay cuatro aspectos que me gustaría tocar. Eh, cuatro, cuatro de las muchas promesas de campaña del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, que, que en el discurso eran muy buenas, en el discurso parecían muy prometedoras, pero en la práctica ninguna se cumplió. Yo creo que al contrario terminamos peor que antes del 18. Antes del 18 estábamos mucho mejor en muchas áreas que les voy a mencionar hoy mismo. Pues nada, quiero empezar. Las cuatro que vamos a tocar son sistema de salud, eh, combate a la corrupción, seguridad y educación. Me parece que son cuatro de los muchos aspectos muy importantes que quedó a deber el gobierno federal y que sin embargo cuando terminó el sexenio se seguía manejando esta retórica de que se había cumplido todo y que al final él no tenía nada que ver, ¿no? Y eso es un discurso, digamos, monólogo político, es populismo puro y duro, que en la práctica no se sostiene. Nada de ese discurso se sostiene en la práctica, ¿no? Y vamos a comenzar con el sistema de salud, ¿no? Eh, fue la primera o una de las primeras promesas de campaña del expresidente López Obrador. Eh, por ejemplo, él prometió un sistema de salud mejor que el de Dinamarca. Es decir, que al inicio de su sexenio, en el 2018 a 2024, íbamos a tener un servicio de salud, eh, si no como el de Dinamarca, mejor. Esa fue la promesa, ¿no? Y veamos los datos, ¿no? Para revelar una nueva mentira del mitómano López Obrador. Ahora bien, el sistema de salud danés, no, que fue el que se nos prometió, no aparece como el mejor del mundo. Eso para empezar, ¿no? Eh, de acuerdo a otras mediciones, Taiwán es el mejor. Según el análisis realizado por la revista estadounidense SEO World, que su sitio web se describe como una revista de negocios líder en el mundo para directores ejecutivos, directores financieros, profesionales ejecutivos de alto nivel, líderes empresariales y personas de elevado patrimonio. De los 110 países estudiados, que entre ellos está México, Taiwán ocupa el primer lugar con una puntuación de 78.72 sobre 100 en el índice de atención médica. Dinamarca aparece en el lugar 24 en este listado y México en el 45. Este análisis está en SEO World, por si lo quieren consultar. Ese es el link, se los voy a dejar para que ustedes mismos vayan a corroborar la información. Otro estudio realizado por el Instituto Legatum, un grupo de expertos con sede en Londres, cuyo objetivo es descubrir cómo los individuos, las familias, las comunidades y las naciones pueden volverse más prósperas, califica el de Japón como el mejor sistema de salud del mundo. En su índice de 167 países, es decir, que se analizaron 167 países, el análisis anterior analizaba únicamente a 110 países, abarca 167 países.
En ese mismo análisis, Dinamarca aparece en el lugar número 18, ¿sí? Y México en el número 79, es decir, aparece más abajo. Entre más países fueron incorporándose a este estudio, fue cayendo más México, ¿no? Los resultados, bueno, les voy a dejar el link para que vayan a corroborar esa información, ¿no? Para ver el atraso de nuestro país en esta materia, comparemos un dato fundamental: el número de camas de hospitales por cada 10.000 habitantes. Japón tiene 127.2, Taiwán 74 y Dinamarca 25.1. 25.1, ¿sí? México tiene 10.2 por cada 10.000 habitantes. El gobierno de AMLO concluyó y le será imposible cumplir esa promesa. Más bien yo diría que es una ocurrencia, ¿no? De darnos a los mexicanos un mejor sistema de salud. Que como podemos ver, en el último informe de gobierno, el expresidente López Obrador dijo que ya no es que México tuviera un mejor sistema de salud pública que el de Dinamarca, sino que tenía uno mejor. Es decir, lo ubicaba por encima como el mejor sistema de salud del mundo pública, que en la práctica eso es mentira. Tenemos más de 50 millones de mexicanos sin acceso a la salud. Estos son datos públicos y ustedes los pueden ir a verificar, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Es un claro ejemplo de demagogia, de populismo y de mentiras, ¿no? Que creo que en el discurso suena muy bonito y eso le ha traído bastantes seguidores. Pero uno en la política creo que tiene que buscar más los hechos más que las ideologías. Porque entiendo que ideológicamente muchas personas se sienten identificadas con López Obrador, se sienten atraídas por su discurso, lo que sea, pero en la práctica este discurso no se sostiene. No, para empezar, no digamos que no es realista, sino que va más allá, es una mentira total, ¿no? El segundo punto que quiero tocar es el combate a la corrupción, ¿no? Una de las banderas de campaña del presidente López Obrador fue el discurso del combate a la corrupción, el nepotismo, el influyentismo, el amiguismo, todo esto que hasta el día de hoy sigue pasando en el gobierno federal, para hablar en el ejecutivo especialmente, en los poderes más altos del gobierno esto sigue sucediendo, ¿no? Y López Obrador fue con la promesa de terminar esto y solo hace falta ver quiénes están en las gobernaturas, quiénes están especialmente en los puestos más altos del gobierno federal. Solo hay que verlo, son amigos, lo vamos a ver a más a profundidad, ¿no? Como les dije, durante su campaña, incluso todavía el 1 de diciembre del 2018, cuando López Obrador asumió la presidencia, afirmó que en su administración no habría amiguismo, nepotismo e influyentismo. Pero hay más de un caso que se relaciona con la injerencia de sus relaciones personales en la asignación de cargos públicos y encomendación de proyectos. En su campaña de 2018, López Obrador se comprometió a construir un parque lineal en el tramo del río Grijalva que atraviesa por la capital de Tabasco. Esa obra, denominada por el propio presidente como el Malecón de Villahermosa, fue encomendada a Alejandro Castro Jiménez Labora, un empresario de la Ciudad de México que pertenece al círculo de amigos de Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de López Obrador. El segundo, para ser específico. Además de una docena de amigos, los hijos del presidente López Obrador tienen la nómina federal a 4 primos, ¿sí? A Rodrigo Beltrán Campero Calderón, que fue nombrado este año coordinador administrativo de la SEP, responsable de la preparación de licitaciones, y Marta Alicia Magdaleno Medina, también prima de los hijos del presidente. Se ha desempeñado como asesora jurídica en Pemex y en la Dirección General de la Secretaría Federal de Electricidad, bajo las órdenes directas de Manuel Bartlett. No obstante, al menos 12 amigos de Gonzalo y han de
Andy López Beltrán, hijos del presidente, se han incorporado al gobierno. El periódico Eje Central publicó el 21 de octubre los 10 casos de excompañeros de los López Beltrán del Colegio Logos y de la UNAM, que han encontrado acomodo en el gobierno federal. Meses antes, el columnista Mario Maldonado y el sitio Animal Político habrían adelantado los primeros nombres de algunos amigos que se volvieron funcionarios. Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que hoy en día, para hablar específicamente de esta organización, Mexicanos contra la Corrupción, pues están planteando que deje de existir, ¿no? Porque obviamente a este gobierno no le gusta la transparencia, no son demócratas, son autoritarios. Entonces de alguna manera quieren quitar a los órganos autónomos que no son afines al gobierno. Ok, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad obtuvo fotografías que demuestran el vínculo de amistad de esos funcionarios con los hijos del presidente, y obtuvo los datos de otros 2 ex compañeros de escuela que también desempeñan cargos en la actual administración federal. La relación de amigos se puede consultar en un tráfico anexo en este reportaje. A todos esos amigos se suma ahora el responsable de la supervisión del malecón de Villahermosa que habíamos mencionado anteriormente. Ok, tenemos otro caso de corrupción que es precisamente de uno de los hermanos de López Obrador, para hablar específicamente del Pío López Obrador, que en agosto del 2020 el portal de Noticias Latinos sacó a la luz un video grabado en 2015 que mostraba a Pío López Obrador, hermano del presidente, mientras recibía dinero en efectivo por parte de David León, quien en ese entonces se desempeñaba como consultor de gobernador de Chiapas en ese año de Manuel Velasco. Esto constituye un delito electoral, pues los recursos entregados como aportaciones a Morena no fueron transparentados y cada peso que entró a una campaña o a un partido político no se reportó a la autoridad electoral, o sea que fue dinero ilegal. El pasado mes de octubre las autoridades decidieron cerrar la investigación por presuntos delitos electorales por carecer de pruebas suficientes. No, desestimaron en pocas palabras el caso. Pío López Obrador fue exonerado por los delitos electorales tras recibir sobres con dinero ilegal que se habría utilizado para la campaña del 2018 de López Obrador. Ok, tenemos otro amigo de López Obrador de nombre Ignacio Valle, que es el claro ejemplo de la corrupción que existió en el caso Segalmex. Ustedes lo pueden investigar, fue el caso de corrupción más mencionado, más público, que evidentemente esto mostró que la mal llamada cuarta transformación solo es un enjambre de políticos corruptos, mentirosos, en fin. En el caso de Segalmex, en el que se desviaron recursos por aproximadamente 12,000 millones de pesos y pues hasta ahora no ha habido un solo detenido. Posterior a esto, el presidente López Obrador dijo que su gobierno no sería recordado por corrupto, que su principal legado sería purificar la vida pública en México, cosa que vemos que en la práctica es mentira. La Fiscalía de la República vinculó a proceso por segunda vez a René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, durante la gestión de Ignacio Valle por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades. A pesar de que existen pruebas de que el exdirector general de Segalmex, Ignacio Valle, amigo de López Obrador, autorizó la compra de certificados bursátiles con recursos de la dependencia, la Fiscalía General de la República no ha presentado ninguna acusación en su contra. ¿Quién precedía a la Fiscalía General de la República? Ernestina Godoy. Afín al gobierno. Ok, el exdirector de Segalmex, Ignacio Valle, amigo del presidente López Obrador, no ha sido impugnado por ninguna de las irregularidades detectadas en Segalmex, donde se desviaron 12,000 millones de pesos, escándalo mayor al de la estafa maestra de Enrique Peña Nieto. Durante el sexenio de López Obrador se han registrado varios escándalos ligados a corrupción, en lo que se utilizan empresas fachadas para disfrazar el desvío de recursos. Mexicanos contra la Corrupción
el organismo autónomo que ahora la Cuarta Transformación, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuesto por el expresidente López Obrador, este órgano que quieren desaparecer porque evidentemente como no es afín al gobierno y lo quieren desaparecer, expuso un documento en torno al caso Segalmex, que la identidad de una ama de casa fue utilizada para crear una empresa fantasma que firmó un convenio por 465 millones de pesos para la venta de toneladas de azúcar. Hasta ahora quedó por recuperarse 80 millones de pesos por 4.700 toneladas que nunca se entregaron. Cuando Andrés Manuel López Obrador inició su gobierno, la confianza por parte de los ciudadanos a su proyecto de nación era mucho mayor que ahora. Las cifras de la encuesta de 2022 del Reforma indican que irá en descenso en los próximos años. En el 2019 tenía un 72% de aprobación. López Obrador estaba teniendo buenos resultados realmente en cuestión de aprobación, pero con el pasar de los años eso ha cambiado. En el 2022, por ejemplo, solo el 44% de los mexicanos aprueban el combate a la corrupción del gobierno actual. Aunque López Obrador insiste en que su administración se distingue por una tolerancia cero a la corrupción, sus acciones dicen lo contrario. Pues políticos que forman parte de su círculo no han tenido consecuencias por haber participado en prácticas ilícitas. Por ejemplo, Delfina Gómez, siendo presidenta municipal de Texcoco, retuvo de febrero de 2013 a julio de 2015 el 10% del salario de cientos de trabajadores públicos para financiar ilegalmente a Morena. Pese a ello, este año se destapó como candidata a la gobernatura del Estado de México. México ocupa la posición 134 de 140 mundial de ausencia en corrupción. Es decir, nos encontramos entre los 10 países más corruptos dentro de este estudio, de 140. De acuerdo con el Índice Global del Estado de Derecho, elaborado por el World Justice Project, con una puntuación de 0.26 de 1.0 es el puntaje más alto posible. Evidentemente lo que acabamos de ver alrededor de estos casos es que no se ha acabado la impunidad, ni el nepotismo, ni el influyentismo, ni evidentemente todas estas prácticas ilícitas dentro del gobierno federal. La reacción de las autoridades ante un delito o un acto de corrupción es invitar a denunciar, pero en México las denuncias no garantizan el acceso a la justicia. Por ejemplo, las denuncias deberían iniciar un proceso de investigación para confirmar el acto de corrupción, dar con los responsables y tomar medidas. Sin embargo, a veces la denuncia solo se traduce en enfrentarse a la indiferencia por parte de las autoridades. Hay una encuesta que dice que el 65% de los mexicanos cree que denunciar es un acto inútil, ya que no les garantiza el inicio de un proceso de investigación ni la ausencia de represalias. Es así como la falta de confianza en las autoridades genera impunidad. En México, 93.2 de los delitos quedaron en total impunidad, casi el 100%, 93% de los casos quedaron en impunidad. Una cifra igual en los últimos 10 años, esta cifra según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI. 10 de cada denuncias abre carpeta de investigación, o sea el 6.8%, casi el 7%. De cada 500 denuncias por delitos de corrupción, solo una termina en sentencia. Sin embargo, en este gobierno, personas que ocupan altos cargos políticos han utilizado su posición de poder para resolver asuntos personales. Por ejemplo, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, usó su cargo para ejercer acción penal contra Laura Morán y Alejandro Cuevas, que fueron acusados del delito de homicidio por omisión en contra de Federico Gertz, o sea, su hermano. En México la percepción de corrupción está normalizada porque los ciudadanos no ven un cambio aparente,
la impunidad es percibida como la causa principal de corrupción en el país. La pobreza y la desigualdad también son vistas como causas importantes. Ok, tenemos otro caso que es de uno de los amigos de López Obrador, uno de los actores más importantes a López Obrador, Manuel Bartlett, expriista, igual que López Obrador. Cuando López Obrador asumió la presidencia en 2018, nombró como director general de la Comisión Federal de Electricidad a Manuel Bartlett. Un año después agradeció públicamente por limpiar la corrupción de la Secretaría Federal de Electricidad. Sin embargo, este político ha estado involucrado en casos de corrupción más de una vez. No tan solo omitió su relación con 2 empresas en su declaración ante la Secretaría de Función Pública, también durante la caída de Compranet, la empresa Cyber Robotics Solutions, propiedad de su hijo León Manuel Bartlett, recibió contratos millonarios. Como siempre, afirmó que era una campaña de desprestigio por parte de los que estaban en contra del gobierno y allegados. Si vemos esta última cita, este último discurso por parte de Manuel Bartlett, donde dice que es una campaña de desprestigio contra el gobierno y contra sus hijos y contra todo lo que ellos... si se fijan y si se dan cuenta, hay un factor común dentro de todo esto, y es la victimización. Están en contra de nosotros, ellos no quieren cambiar el país, es la retórica de todos los días, ¿no? Y es muy importante darnos cuenta de que son mentiras, ¿no? Estos dichos, contrastados con la realidad, nos permiten tener un panorama más amplio sobre cómo está actuando realmente el gobierno para frenar la corrupción y la impunidad. Y les voy a dejar el link para que vayan a consultar la información. Bueno, sigue un tema muy importante, que es el de la violencia en México. Como saben, en los últimos... ¿Qué te gusta? En los últimos 4 sexenios, a partir de Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora López Obrador, digamos que en los últimos 20 años, un poco más de 20 años, se ha estado teniendo una lucha muy importante por se ha estado intentando, con complicidad del gobierno obviamente, pero se ha querido intentar detener las olas de violencia en México, ¿no? Creo que no es un caso de que tenga una sola respuesta, ni que sea un problema y una sola solución, ¿no? Me parece que hay varias cosas como la pobreza, la educación, el acceso a la salud, el acceso a la vivienda justa, el acceso a salarios más dignos, movilidad social, incluso diría hasta que cuestiones ideológicas, religiosas, podrían estar impactando en todo esto. Me parece que no es tan fácil analizarlo, pero igual una de las promesas de López Obrador fue terminar con las masacres en México, cosa que no pasó, ¿sí? Voy a dar los datos de cuántas personas fueron asesinadas en este sexenio y un promedio más o menos de cuántas personas están desaparecidas, que podrían contarse como prácticamente gente que ya está muerta, simplemente está desaparecida, a lo mejor tardan unos años en encontrarlos, pero sin embargo, pues son gente que no se suma a la estadística, pero muy probablemente estas personas ya estén muertas, ¿no? Ahora bien, hay que empezar con los datos, ¿no? Que es lo más importante. El gobierno de López Obrador se despidió con más de 200,000 asesinatos. Más de 200,000 asesinatos, ¿sí? En promedio, cada día del sexenio de López Obrador fueron asesinadas 92 personas. Se trata de la cifra más alta en los últimos 5 años. Es decir, desde que él tomó el cargo, se empezaron a asesinar más personas por día, lo que lo convierte en el sexenio más violento de toda la historia de México.
¿sí? De acuerdo con cifras del Exsecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de diciembre del 2018, toma de posesión de López Obrador, hasta agosto del 2024, en México se habían asesinado más de 200,000 personas víctimas de homicidio doloso, ¿no? Si a este delito se le suman los 5,227 feminicidios, que aunque es un partido de izquierda que supuestamente está a favor de las políticas de género, de la prevención del delito, de todas estas cosas, cosa que no pasó, la cifra llegaría o ascendería a poco más de 200,000, ¿no? Lisa Sánchez, directora de la organización México Unido contra la Delincuencia, considera que son varios los motivos por los que este será el sexenio más violento de la historia de México. Cerramos el sexenio con el mayor número de víctimas de homicidio doloso de la historia moderna de México, y hay varias razones alrededor de eso. Primero, el fracaso al no haber podido crear realmente una Guardia Nacional civil y profesional. Lo que vimos es que fue una corporación que siguió poblando de militares. Por otro lado, vimos una Fiscalía General de la República ausente y un abandono por completo de la Procuración de Justicia, plantea Lisa Sánchez, la directora de la Organización Mundial, de la Organización de México Unido contra la Delincuencia. Miguel Garza, director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, considera que la estrategia falló porque no tuvo bases científicas. Un ejemplo de ello fue el despliegue de militares no se realizó basado en evidencia ni de forma estratégica. Con el triunfo de López Obrador, México tomó varias medidas para caminar hacia la pacificación, ¿no? Una de ellas fue el resurgimiento de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que en el gobierno de Peña Nieto fue absorbida por Gobernación, quien también creó la Guardia Nacional y se facultó a militares para realizar tareas de seguridad pública. Sin embargo, los resultados llegaron a cuentagotas. Los primeros años de gobierno, México registró más de 36,000 homicidios dolosos, en promedio 101 cada día, pero en la recta final bajaron a 83. En lo que corresponde a homicidios dolosos, hay una disminución al pasar de 27 delitos por cada 100,000 habitantes a 24 por día. Digamos, más o menos mataban 100 personas diario y ahora matan a 83 por día, entonces se puede decir que hay una disminución, aunque hubiera sido mejor que fuera más rápido. En el sexenio de López Obrador lo que vimos es que los grupos criminales se extendieron no solo por todo el país, sino que se dividieron en facciones y ocupaban más territorio, ¿no? Este sexenio pasó a la historia como el más inseguro, pero también en el cual la violencia se acentuó y se extendió. Estados que estaban alejados de la espiral de violencia hoy sufren de disputas entre organizaciones e incremento en delitos como extorsión, desplazamiento, robos y homicidios, evidentemente. Por ejemplo, Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco fueron las entidades donde más homicidios ocurrieron en este sexenio. De acuerdo con cifras oficiales, casi 4 de cada 10 delitos ocurrieron en estas entidades que mencioné anteriormente. Mientras tanto, entidades que se habían mantenido ajenas a la violencia en este gobierno registraron repuntes en homicidios, disputas entre organizaciones criminales, desplazamientos forzados, incremento en extorsiones. Entre ellos están Tabasco, Zacatecas y Chiapas. Para Lisa Sánchez, el acentuamiento de la violencia y que nuevas entidades se vieran afectadas por la inseguridad es muestra de que este gobierno dejó en abandono algunos estados y en otros la situación se les fue de las manos. Chiapas siempre ha tenido condiciones de violencia estructural, pero se les fue de las manos. Por ejemplo, Zacatecas fue otro, también Sonora fue otro estado donde la violencia creció mucho durante este sexenio. Mientras se reducía en el estado de Sinaloa, Veracruz es un estado que dio un deterioro muy importante en seguridad y Guanajuato lo siguió dejando que se consolidara como la entidad más violenta. ¿Por qué? Porque evidentemente
este último estado, Guanajuato, que es gobernado por el PAN, que dijo el gobierno federal. Hay que dejar que Guanajuato sea el estado más violento porque nos beneficia políticamente en el discurso, ¿no? Como es gobernado por el PAN, que es el partido opositor, hay que dejar que Guanajuato se inunde de homicidios para decir, vean cómo está Guanajuato, Guanajuato está súper mal, Guanajuato es el estado con más homicidios, cuando la mayor parte de los estados que mencioné anteriormente son gobernados por Morena. Entonces, lo que vemos es no solo corrupción, sino es de alguna manera es esta contribución, esta complicidad entre el gobierno federal y la delincuencia organizada. Guanajuato, Baja California, el Estado de México, Chihuahua, Jalisco, prácticamente en todos los estados de la República hay problemas de delincuencia organizada. Y esta información la pueden checar con los datos del INEGI y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Toda esta información está ahí, es información pública, es información verídica, evidentemente es información oficial que ustedes mismos pueden ir verificando. Más allá de esto, lo que quiero que se entienda es que la retórica, la manipulación desde el poder, no, lo que se dice detrás de ese monopolio no es lo que está pasando en el país realmente. Y eso es lo que quiero que toda esa gente que está cegada ideológicamente por Morena vea la realidad de la situación, ¿no? Que no se dejen manipular por el discurso y la demagogia. Entonces, toda esta información está en el INEGI, la pueden ir a consultar, es pública y es oficial. Seguimos. Educación, otro tema muy importante. Si se fijan, todos estos temas se correlacionan, ¿no? Educación, salud, seguridad, todos estos temas tienen una correlación. Y si tenemos un problema estructural tan fuerte, tan poderoso como es el narcotráfico en México, las drogas, la delincuencia, las extorsiones, las ejecuciones, todo lo que vemos hoy en día en el país tiene una base estructural, es la educación, la salud, el acceso a la vivienda, el acceso a un salario digno, son muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, si tú no cambias el contexto material de las personas, si no cambias el contexto en el que esas personas se desarrollan, vamos a seguir generando esta ola de delincuencia, de muerte. Entonces, yo creo que el gobierno federal se debería de establecer más en políticas públicas efectivas en lugar de estar dando discursos demagógicos o discursos ideológicos sobre la derecha o sobre la izquierda, y debería de centrarse más en lo que de verdad importa, en aliviar las causas, ¿no? Entiendo que esto tiene una base estructural muy fuerte, pero que no ha sido atendida y en la práctica lo podemos ver en los hechos, ¿no? Y el siguiente punto es educación, ¿no? Hay 27 millones de personas con rezago educativo en México. 27 millones. Al asumir la presidencia, López Obrador cumplió una de sus promesas de campaña al eliminar la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior, del sexenio de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, una vez concentrado este compromiso, no se presentó un plan alternativo para la educación mexicana, aseguran especialistas en educación. Asimismo, coinciden que cada uno de los grandes problemas de la administración actual es la ausencia de un proyecto más allá de la eliminación de los cambios realizados por la reforma educativa, la cual había sido solicitada por grupos de maestros afines al morenista López Obrador.
La interrupción de las clases derivadas de la pandemia del COVID-19 y la falta de un plan para su reanudación resultaron en el abandono de estudios por parte de 1.4 millones de estudiantes entre el 2018 y 2023. Según reportes de la Secretaría de Educación Pública, el Banco Mundial y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, el regreso a clases se realizó en modalidad a distancia, pero organizaciones civiles y la propia autoridad educativa estimó que 7.4 millones de alumnos mexicanos carecían de computadoras, teléfonos celulares, tabletas para participar en clase. Por otro lado, el ciclo escolar del 2023 al 2024 estuvo marcado por el cambio de modelo educativo y la introducción de nuevos libros de texto, la falta de transparencia en la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y una inversión reducida, 96 pesos al año por docente para la formación continua de maestros y afectaciones climáticas por la precaria infraestructura escolar. Además, el ciclo escolar 2023-2024 concluyó sin conocer los resultados de la evaluación diagnóstica aplicada por la Comisión Nacional para la Mejora DU, que debería identificar áreas de oportunidad y mejora en el aprendizaje de los estudiantes. Con respecto a la polémica que desataron los libros de texto gratuitos, llevó a que miles de estudiantes comenzaran el ciclo escolar sin el material educativo, incluso en estados como México, Guanajuato, Jalisco, Campeche, Querétaro, Colima, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Aguascalientes. Hubo retrasos en la entrega de entre 1 y 5 meses. Durante el último ciclo escolar del sexenio también hubo un paro de maestros de casi 4 semanas en mayo que dejó sin clases a estudiantes de Oaxaca, Chiapas, Baja California y Yucatán. Por otro lado, la temporada de calor reveló la precaria infraestructura escolar y falta de servicios básicos en el 25% de las entidades del país, lo que llevó a adelantar el cierre escolar, establecer modalidad de distancia, modificar horarios debido a la falta de agua o energía eléctrica en estados como Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí, Yucatán, Jalisco, Sonora, Durango y Guanajuato. Según datos de Mejoradu, de las 238,000 escuelas de educación básica y medio superior, 26,463 no tienen electricidad, 56,109 operan sin agua, 43,558 no tienen lavamanos y 5,950 carecen de sanitarios. En total, el 40% de las escuelas carecen de los servicios básicos completos. Además, se estima que para mejorar la infraestructura y servicios de la escuela de preescolar, primaria, secundaria y media superior se requiere una inversión de 51,932 millones de pesos, equivalente al 0.15% del Producto Interno Bruto, el PIB. Cabe destacar que para el 2024 la administración de López Obrador destinó solo 3.2% del PIB a la educación, cuando el mínimo recomendado por organizaciones e instituciones nacionales e internacionales es del 4%. Los especialistas en educación recomiendan que México debe invertir en el futuro de la nación y que una reforma fiscal es necesaria para aumentar los ingresos del país y educación, por lo que instan a la próxima administración presidencial, o sea, la nueva presidenta Claudia Sheinbaum, le dicen que quieren que aumente el gasto educativo al menos un 4% y que desarrolle políticas para la primaria infancia. Asimismo, fortalecer el desarrollo profesional docente para ofrecer una mejor educación a los jóvenes mexicanos. Bueno, ¿qué otro? Un tema que sí me parece importante a destacar del sexenio de López Obrador fue el tema económico. Me parece que uno de sus grandes aciertos, aparte de que México es una economía muy fuerte, uno de sus logros, por así decirlo, es el aumento de salario. Eso sí hay que reconocerlo. Hay que reconocerle que los salarios mínimos tenían estancados muchos años en México, que el salario mínimo no había subido en muchos años
y que de cierta manera, aunque se utilizó políticamente, de cierta manera esto sí le ayudó a muchas familias, eso hay que decirlo. Me parece que más de 50 millones de mexicanos salieron de la pobreza, eso quiere decir mucho, ¿no? Eso sí fue uno de los grandes logros. Eh, Quiero decirlo, por ejemplo, en el 2018, antes de que comenzara esta administración, el salario mínimo era de 88.36 pesos diarios, unos 4.50 dólares. Desde entonces el gobierno de López Obrador impulsó incrementos anuales. En 2024 el salario mínimo se ubica en 312.41 pesos para la frontera norte, para los que vivimos acá en Chihuahua, Sonora, Tamaulipas, unos 15.92 y unos 207.44 pesos para el resto del país, unos 10.57 dependiendo del tipo de cambio. Algunos analistas consideran que el aumento del salario mínimo ha sido uno de los principales logros, que yo también comparto, ha sido uno de los grandes logros de esta administración. Creo que es un avance muy importante para seguir construyendo el acceso a un ingreso digno en nuestro país. Y también quiero señalar que esto no es suficiente, porque la economía sigue sin crecer al ritmo que necesita para que México genere los empleos que se requieren y su población tenga una mejor calidad de vida. López Obrador prometió que el Producto Interno Bruto crecería al 6% al final de su sexenio, pero no cumplió esa promesa. De acuerdo con el Banco Mundial, el Producto Interno Bruto de México creció solamente un 2% en 2018, bajó 0.3 en 2019, cayó 8.7 en 2020, este fue el año más duro más o menos son los años de la pandemia, y repuntó 5.8 en 2021 y cerró con 3.9 en 2022. En febrero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó que el PIB creció 3.2 en 2023. En julio, el INEGI informó que el PIB de México creció solo 1.5 en el primer semestre del año en comparación con ese mismo periodo del 2023, mientras que en su estimación de junio el Banco Mundial pronosticó que México crecería 2.3 al cierre del 2024. Bueno, en síntesis, me parece que ha sido un sexenio fallido, como los últimos 4 sexenios a partir de Fox, pero para hablar específicamente de violencia, fue el sexenio más violento. Me parece que es el aspecto donde peor le fue a este gobierno. Este sexenio subieron mucho los asesinatos, terminó con más de 200,000. Me parece que el sexenio de Felipe Calderón, que se tenía considerado como el sexenio más violento en cuestión de percepción y de homicidios, pero este sexenio se lo llevó de calle. Más de 200,000 asesinatos. Eso te habla de una política o estrategia de seguridad fallida, donde el gobierno no garantizó seguridad a los mexicanos. No garantizó seguridad a los mexicanos, y al contrario de eso, los grupos criminales se fortalecieron más, se extendieron por otras partes del país donde no tenían presencia. Esto te habla de una estrategia fallida, te habla más de un discurso político, de una especie de demagogia, de esta forma de manejar el discurso a modo. Evidentemente fue un presidente populista, como lo es Claudia Sheinbaum también. Ojo, hay que darnos cuenta que López Obrador se fue, pero el problema sigue, el problema va a seguir si no se cambia la política de seguridad, que evidentemente, como ha aclarado esta nueva presidenta, la estrategia de seguridad va a ser la misma.
¿Y qué es lo que pienso yo sobre esto? Pienso que sigue habiendo mucha corrupción, pienso que sigue habiendo nepotismo, eh, lo podemos ver en los altos cargos públicos, y sigue habiendo mucha complicidad entre delincuencia organizada y el gobierno federal. Y bueno, gobierno federal y también los gobiernos municipales y estatales. También me parece que las policías municipales están secuestradas por el crimen organizado. Eh, en Chihuahua es bien sabido que la policía trabaja para... Muchos de los policías trabajan para la delincuencia, no trabajan para los ciudadanos, no trabajan para garantizar seguridad. Entonces, si de verdad se quisiera hacer un cambio, se tendrían que reformar las policías municipales, estatales, las fiscalías y no el poder judicial como lo que están haciendo ahorita. La mayoría de los delitos ocurren en los estados. Entonces, si de verdad se quisiera hacer un cambio profundo en México, tendrían que empezar a reformar otro tipo de cosas y no lo que estamos viendo ahorita. Lo que se está reformando ahorita, Poder Judicial, me parece que es una cuestión política, me parece que es una cuestión ideológica. Se está intentando secuestrar el Poder Judicial por distintas razones. Porque evidentemente este gobierno autoritario quiere tener jueces a modo y los va a tener porque obviamente tiene la capacidad, ahorita tiene mayoría en el Senado. Evidentemente el poder judicial va a ser secuestrado por Morena, va a ser secuestrado por estos grupos, y eso no va a terminar con la corrupción en México, eso no va a terminar con la delincuencia en México. Lo único que va a hacer es darle el poder absoluto del poder judicial a Morena. Entonces, me parece que esto sí es muy peligroso para una democracia, porque cualquier prórroga que tenga Morena, cualquier decisión que quiera tomar Morena, ya no vamos a tener jueces independientes que tomen decisiones autónomas que defiendan la justicia, sino jueces a modo impuestos por el régimen, y eso es muy peligroso para una democracia que me parece que ya está muy perdida. Pero sí me parece que tenemos que dar la batalla cultural. Se tiene que crear un partido de derecha conservador, que genere economía, que genere políticas públicas eficientes para, para la ciudadanía, y no estos discursos ideológicos, demagógicos, que lo único que hacen es tergiversar y de alguna manera polarizar el discurso en México, dividir las clases. Y pues nada, quería hacer este video porque me parece importante alzar la voz desde donde estemos. Como mexicanos creo que no queremos vivir en una dictadura, no queremos vivir en un país gobernado por una ideología política que atenta contra todas las libertades, contra la libertad de culto, contra la libertad política, contra la libertad económica, incluso contra la libertad de expresión. Claudia Sheinbaum es una presidenta evidentemente de izquierda, pero más allá de ser de izquierda, ella va a impulsar todas las agendas, todas las ideologías de género, todas estas tonterías que han sido impulsadas en países como España, fuertemente en Argentina, en Estados Unidos evidentemente, y eso no le trae ningún beneficio a México. Y pues nada, hay que dar la batalla, hay
hay que consolidar en un futuro cercano un partido de derecha conservador que, que sea democrático, que sea libertario, que la libertad sea de las prioridades y no estos partidos autoritarios, ¿no? Y pues nada, eso sería todo.